Saludos amigos, sean todas y todos bienvenidos a este espacio Según Almanzar, el podcast. Llegamos a este nuevo episodio para tratar con ustedes el tema de las elecciones presidenciales y congresuales celebradas en el día de ayer en la República Dominicana. Sean todas y todos bienvenidos a esta edición del día 20, del lunes 20 de mayo del año 2024, para que veamos algunos aspectos relativos al proceso electoral y además de lo que en el futuro podrán significar las nuevas escogencias. Entrando en materia de inmediato, decirles que el presidente Luis Abinader se resultó reelecto con el 57% de los votos, hasta el momento prácticamente con solo 100 colegios faltantes por escrutar. Ya Luis Abinader tiene 57.45%. Leonel Fernández obtuvo alrededor del 28% y además Abel Martínez cerca del 11% en estas elecciones presidenciales, lo que convierte a Luis Abinader en el presidente reelecto. Ya ha participado en 3 procesos, había perdido en el 2015, 2016 frente a Danilo Medina y ahora pues ganó en el 20 en una situación de pandemia. Ahora pues se reelige para su segundo mandato consecutivo, luego de haber enfrentado situaciones bastante complicadas, situaciones de crisis muy duras, tal como la pandemia del COVID-19, también todo esto de la guerra y la fluctuación de precios en el mundo. Así que Abinader está llamado a ser ahora el gobierno que quizás desea, el que deseó, el que había planificado desde que entró a estas lides, ya con un contexto no menos complicado, porque realmente el mundo no está demasiado bien en materia económica, pero sí con una situación un poco más clara y de menos incertidumbre. Arriba de este nuevo desafío, pues obteniendo alrededor del 57% de los votos. Luis, pues ha tenido una conducta que hay que resaltar. La verdad es que se ha mostrado como un presidente que defiende la ética y la transparencia, y este relato, esta narrativa de transparencia, pues ha sido todo su sostén hasta esta nueva reelección. Algunas cosas importantes a destacar es que Luis, pues, admitió que no va a intentar de nuevo por una repostulación presidencial. Tal como podemos ver en pantalla, hasta ese minuto, el PRM tiene unos 145 diputados en proyección, según los datos preliminares de la Junta Central Electoral, 25 la Fuerza del Pueblo y 12 el PLD. Esto para los partidos principales, además de los partidos pequeños. Es decir, que de esa matrícula de diputados, que son 190, el PRM tiene una de las mayorías más abrumadoras que se han visto en la historia, además de 29 senadores en proyección, lo que le da a Luis Abinader un gran aval moral, porque decir tajantemente que no se va a reelegir, que no se repostularía nuevamente en un siguiente proceso, a pesar de tener una mayoría tan calificada en el Congreso, es algo loable, ya que la mayoría de presidentes que han tenido una mayoría fuerte, que ni siquiera cercana a esto que ha hecho el PRM, que es un gran hito, es algo histórico, pues la verdad es que hay que saludar esta actitud del presidente Abinader, como saludamos en su momento que asistiera al debate, siendo el primer presidente en ejercicio que acepta ir a debatir, eh, cuando se ha presentado una repostulación, obviamente. Pues la verdad es que son grandes legados, y saludamos este triunfo de Abinader, pero también saludamos la conducta cívica, la conducta decente del pueblo dominicano, y sobre todo saludar de manera efusiva y de manera respetuosa a el magistrado Román Jaques Liranzo, al magistrado Román Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral, y todo su equipo y los demás integrantes del Pleno de la Junta, ya que hicieron un proceso maravilloso, un proceso súper bien montado, tomaron muchos correctivos de los que se había quejado la oposición en las elecciones municipales. Pues ayer la policía electoral
estuvo con una presencia mayor, con una presencia que se sintió más. El tema de las carpas cerca de los recintos, pues prácticamente bajó muchísimo. Es decir, que hay que saludar este proceso democrático que organizó la Junta Central Electoral bajo la observación de la COPAL y de grupos internacionales que le dieron aval al proceso, también de participación ciudadana. Es decir, que todo fluyó a pedir de boca. La Junta nos regaló un manjar de la democracia y hay que mandar un abrazo al magistrado Román Jaques, así también como hacemos extensivo y efusivo este abrazo a la directora de comunicaciones de la Junta Central Electoral, Suedy León Jiménez, ya que las comunicaciones de la Junta han sido extremadamente exitosas, concretas, masivas, abiertas. La verdad es que esta joven y el equipo que dirige las comunicaciones de la Junta Central Electoral, toda esa dirección de comunicación, han hecho un trabajo como pocas veces en la historia cualquier otra institución ha podido hacer y creo que por mucho el mejor que cualquier gestión de la Junta ha podido tener, esto encabezado por la amiga Suedy León Jiménez. En el tenor de los resultados electorales también, pues se concretó el fenómeno. Omar Leonel Fernández, el hijo del expresidente Leonel Fernández, ha ganado la senaduría del Distrito Nacional con más del 56% de los votos en una victoria aplastante frente al 39% de el candidato oficialista Guillermo Moreno. Habíamos hablado mucho de las características de Omar, de sus cualidades, de que es un real fenómeno en este proceso, fue el real fenómeno, el político que más sensación causó, y todas sus cualidades, su capacidad de comunicación, lo bien que ejerció el debate senatorial. De verdad que felicitamos a Omar, muy merecido triunfo, y como sabemos enfrentó a un oficialismo que intentó por todas las vías ganarle, que empleó cualquier cantidad de recursos, tal como podemos verificar en pantalla. Vemos ahí los resultados que dan cuenta del triunfo de Omar Fernández. Asimismo, en el ámbito senatorial, decir que la Fuerza del Pueblo se alzó con 13 de los 32 senadores, es decir, que el PRM y sus aliados se llevaron 29, y la Fuerza del Pueblo es la única organización de oposición que obtuvo senadores con un total de 3. El PLD queda con 0, es decir, que vergonzante la actuación para los PLDistas en materia senatorial. A nivel de diputados, señores, solo 12 para el PLD, algo impensado hasta hace unos años. Así que una debacle total para Danilo Medina y sus actuaciones divisorias, sus actuaciones trujillistas e impositivas. Sus imposiciones, pues, han llevado a este desastre del PLD. De los senadores obtenidos por la oposición, que los 3 fueron de la Fuerza del Pueblo, pues resultaron ganadores nuevamente el cacique de San Juan, Félix Bautista, el senador del distrito, Omar Fernández, y el de la Romana, Eduard Espíritu Santo, de la Fuerza del Pueblo, obtuvo 52%. Reiterar que el PLD se quedó sin nada en el Senado y con virtualmente solo 12 diputados. Es la debacle más grande en la historia que ha sufrido un partido en materia de representación senatorial, de representación congresual en sentido genérico. Es decir que la verdad que las imposiciones de Danilo y el control efectivo de un partido buscando impunidad y buscando tener participación, pues en los poderes fácticos no les resultó para nada a el expresidente Medina. Vemos que a Leonel le fue demasiado bien, como verificamos en pantalla, como podemos verificar en pantalla, sacó casi 29% de los votos. Todas las encuestas, las más acreditadas, lo daban entre 21 y 24, y Leonel pues se consolida con este 29% prácticamente como el gran líder de la oposición, y además Omar Fernández salió bastante bien con este triunfo
que se vio más grande porque el oficialismo pues hizo mucho para tratar de derrotarlo y Omar lució bastante bien en su lucha y culminó con el triunfo. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? El mapa se ha teñido completamente de azul en lo presidencial, en lo congresual, en lo municipal. Ahora un PRM con más de 80% de las alcaldías, con una mayoría inmensa en lo que es el Congreso y con un presidente reelecto con un nivel de legitimidad altísima. Pues, ¿qué trae el futuro? ¿Qué significa este triunfo para Omar Fernández? Esa buena votación de Leonel, esa pésima actuación del PLD, y por otro lado, ¿qué significa que Abinader de plano diga que no vuelve a una reelección, a una repostulación, lo que automáticamente abre el combate entre David Collado, Carolina Mejía, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, Eduardo Yayo Sanz Lobatón, Wellington Arnott, entre otros, que son los que ya han expresado en algún momento o han dado señales de que quieren aspirar a la nominación presidencial para el 28 por el PRM. ¿Qué significan estos resultados electorales frente a esta circunstancia? Bueno, significa que Omar, si Leonel Fernández no decide seguir con su cacicazgo y con su ambición de poder, pudiera ser, luego de tener una actuación buena en el Congreso en los siguientes 4 años, pudiera elegirse como el líder automático de la oposición, ya que con ese desempeño de 10% tan pobre de Abel Martínez y del PLD, uno no ve una posible recomposición de la oposición y, o sea, del PLD a tiempo corto. Lo que sí pudiera pasar es que esta oposición se recomponga en torno a Omar Fernández, que genera mucha simpatía, genera mucho agrado, y pudiera ser que estos PLDistas, que muchos votaron por él, pudieran terminar dejando solo a Danilo Medina en su ambición y en su misión de terminar de desguabinar el PLD, y terminan cayéndole atrás a un liderazgo juvenil como el de Omar. Pero habrá que ver si el cacique Leonel Fernández le da la gana de aupar a su hijo y a unos nuevos liderazgos talentosos como Rafael Paz, como Celina Méndez, que salió electa diputada en el distrito, entre otros. Habría que ver qué va a hacer Leonel. Y por el otro lado, entonces está el gran desafío del PRM. El PRM, pues, estos jóvenes talentosos, bien formados, con mucho dinero o con grupos económicos detrás, habría que ver de qué forma el PRM sortea con la elección a esos candidatos a ser nominados a la presidencia, o al candidato a ser nominado a la presidencia, cuando se enfrenten todos estos liderazgos talentosos, jóvenes y adinerados. Deberán exhibir un nivel de madurez importante para poder subsistir a los desafíos que le vienen. Recuerden que el PRM también tendría que hacer convenciones en algunos casos para autoridades, y también, pues, cuando todos estos grupos en pugna se manifieste la intención de quienes quieren ser diputados, regidores, alcaldes, estos grupos pues no solo pugnarán a lo presidencial, sino que sus equipos pugnarán entre sí, y el PRM tiene un gran desafío de madurez. Lo básico para el PRM es la madurez para mantener su unidad, y de esta forma, como ha estado la oposición y como luce, pues el PRM seguir teniendo el gran chance de mantenerse en el poder por un par de periodos más, muy probablemente, o por lo menos en el 28. Está por ahí también Faride y otros jóvenes liderazgos que uno pudiera verlos intentar aspirar a la nominación presidencial. Y pues Omar Fernández creemos que es la pieza que descompone todo esto, porque con lo que este muchacho acaba de hacer y las credenciales que acaba de presentar, pudiese ser el que unifique a la oposición en torno a él, pero también pudiese ser, y para algunos,
Eso que ustedes vieron del gobierno intentando imponer a Omar no fue a Guillermo contra Omar no fue tan real. Para algunos, la tesis era marear a Guillermo, llevar a uno que no fuera uno del PRM, ya que sabían que los números de Omar eran imbatibles, y mejor que perdiera un extra partido como Guillermo Moreno, sacrificarlo, y entonces, de esta manera, pues no recibir esa derrota en el Distrito Nacional con un candidato propiamente del PRM, sino con un extra partido. Para mucha gente esa tesis tenía valor y me la expresaron. Yo era de los que particularmente creía que Guillermo Moreno, con esa estructura majestuosa de diputados, de hecho ganaron 13 de 18 en el distrito, 4 en la circunscripción número 1, 4 de 5 en la 2, y se están quedando con 5 de 7 en lo que es la circunscripción número 3 del distrito, es decir, que no se entiende cómo ese voto no se le tradujo a Guillermo Moreno. Eso le da cuerpo a aquella tesis de que querían sacrificar al extra partido porque los números de Omar eran imbatibles. O simplemente Omar era un fenómeno tan arraigado que por más esfuerzo que hicieron no pudieron ganarle. Así que pudiera ser que esto de dejar que Omar pase o de no poder vencerlo y poner a un extra partido para sacrificarlo, puede ser una estrategia para que en el futuro la oposición siga dividida. Omar se va a creer el líder de la oposición, y si no su papá con esa buena actuación de cerca del 30% que obtuvo, y van a enfrentar a lo que quede del PLD y los va a mantener peleando por otro buen tiempo, porque no es verdad que Abel, después de Abel Martínez haber hecho este sacrificio para ser candidato, nuevamente dejado solo por el comité político en su mayoría, como hicieron con Gonzalo, que pudiera ser de nuevo una carta de triunfo, una carta de presentación, un candidato por el PLD, pues cuando salga Gonzalo, ya Margarita dijo que va para el 28 seguro, no apoyó para nada a Abel, etcétera. Con todas esas fuerzas PLDistas y los nuevos liderazgos, Juan Ariel, se manifiesten, van a pelear de nuevo contra la fuerza del pueblo y podrán mantenerse divididos. Esto pudo haber sido una gran estrategia también del PRM. Así que ahí está planteado el futuro. Háganse ustedes sus propias ideas. Nosotros creemos que hay PRM para rato y que la oposición seguirá en pugna de miras al 28, pero le toca al PRM actuar con la madurez y la sensatez suficiente, como también le toca a la oposición actuar con la madurez y la sensatez suficiente para, uno, para mantenerse unido y otro para unificarse en torno a unos liderazgos jóvenes y nuevos, más frescos que ya. Muchas gracias. Esto ha sido Según Almanzar, el podcast. Les invitamos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal, @Según Almanzar, y darle clic a la campanita para que puedan recibir nuestras notificaciones y todo el contenido que despleguemos a través de este espacio. Nos vemos pues el próximo miércoles.